Muy bien, déjeme compartir un mensaje de la palabra del Señor. El día de ayer estaba haciendo mi devocional siempre en la mañana y resaltó un texto de la Biblia en Proverbios, capítulo número 10, verso 28. Comencé a meditar muchísimo en este proverbio y pensé, voy a llevar un mensaje a la iglesia basado en este proverbio. Vamos a leerlo, dice de la siguiente manera: la expectativa, léalo conmigo, la expectativa de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. Cuando leí este pasaje me di cuenta de algo importante. Tanto justos como impíos piensan en el futuro. No hay ser humano que no piense en algún momento de su vida en el futuro. Es parte de lo que hacemos, del quehacer del ser humano. Hoy en día, si usted, por ejemplo, escucha charlas motivacionales, una de las cosas que usted siempre va a escuchar es que debemos de vivir en el presente. Y creo con todo mi corazón de que eso es una verdad muy buena de adoptar, porque las personas generalmente viven en depresiones cuando viven todo el tiempo pensando en su pasado, y las personas también viven muy ansiosas cuando están todo el tiempo pensando en el futuro. Y sin embargo, independientemente de qué tan presente usted logre estar día a día en su vida, usted va a pensar en el futuro. Todos tenemos una pequeña casilla llamada expectativa del futuro. Usted va a pensar en el futuro. Eso es parte de su naturaleza y también de la mía. El detalle aquí que tenemos que aprender como hijos de Dios es administrar correctamente. Tenemos que aprender a administrar correctamente cómo usted y yo pensamos acerca de nuestro futuro. Hace poco estaba leyendo un libro de un neurólogo, y él decía que los seres humanos tenemos una tendencia a la fatalidad, tenemos la tendencia a lo fatal. Y yo creo con todo mi corazón que en la Biblia, una y otra vez, todas las historias que están ahí, los principios que están ahí en la palabra de Dios, es Dios diciéndonos: no se preocupen por su futuro. Es Dios diciendo: cuando usted piense en su futuro, piense, pero de una manera positiva, con fe. Y sin embargo, muchos de nosotros, aún el pueblo de Dios, vivimos siempre pensando solo lo peor, esperando lo peor, que nos va a suceder lo peor. Pero la Biblia dice, mire, lo que el impío teme, eso le viene. Y muchas veces uno está con pensamientos de impío, esperando solamente cosas malas, y adivine qué va a pasar. Bueno, me dijeron que no use esa palabra, se me va. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Eso le va a venir. Muy importante que usted y yo desarrollemos en la vida un sistema de pensamiento, especialmente cuando pensamos en el futuro, que lo pensemos como gente de fe, como gente que conoce a su Dios, como gente que sabe que detrás de cada cosa que está por venir en su vida hay un Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros, que dice todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Problema de la mayoría y también de los cristianos muchas veces es de que siempre esperamos lo peor. Quiero hablarles de algunos temores que dominan muchas veces el espíritu aún de los hijos de Dios, temores en cuanto al futuro. El primero de ellos, del que la Biblia menciona, es personas que viven torturadas por el temor a la muerte. Viven torturadas porque le temen a la muerte. Y mire, Hebreos capítulo 2, verso 15. Este pasaje es increíble porque refleja una condición humana que ha estado en la humanidad por siempre, y es el temor a la muerte. Y Jesús dijo: yo vine para que se deshagan de ese temor a la muerte. Y mire lo que dice: con su
muerte, Jesús dice, dio libertad a los que pasaban la vida con miedo de la muerte. Mire, ahora que estamos con esto del COVID, me he dado cuenta que esto del temor de la muerte es bien fuerte en muchas personas. Yo estoy más que segura, ¿no?, de que todos debemos de tomar nuestras medidas higiénicas y todas las medidas que nos han dicho que tomemos. Pero también he visto en todo este tiempo que hay personas que se volvieron literalmente inaccesibles, se encerraron, ya no salen, ya no platican con nadie, tienen miedo, no quieren tocar nada, siempre andan, y es un terrible temor que andan todo el tiempo, que al sol de hoy ni siquiera han salido de su casa. Conozco personas que me dicen, yo no he salido de la casa para nada. Y obviamente que el temor que los domina, que los lleva a tomar esa decisión de tomar decisiones extremas en la vida, muchas veces es el temor a la muerte. Hace muchos años yo recuerdo que estaba con mi hijo, estábamos en Panamá y estábamos en un laboratorio. Y mi hijo miró unas que son como pajillitas para revolver café, y mi hijo la fue a tocar. Y estaba allí una mujer, y cuando mi hijo hace eso, es como que le hubieran dicho de que la bomba atómica iba a explotar. La mujer salió corriendo, quiten a ese niño de allí, y comenzó a hacer un escándalo y nos trató, y bueno, hizo un escándalo terrible en la clínica, y nosotros nos quedamos. Tanto fue así el escándalo que ella hizo, de que la gente de la clínica donde estábamos haciendo los exámenes de mi hijo nos dijo, vengan, mejor apártense y estén ahí. O sea, el cuadro que ella hizo era el reflejo del gran temor que ella sentía de ser contaminado, que las cositas estuvieran contaminadas y que la pudieran afectar a ella, en el sentido de que pudiera agarrar un virus o algo así. Era algo increíble. Y hay muchas personas en el mundo, inclusive cristianos, que manejan los niveles de temor a la muerte en ese sentido. Pero la Biblia dice de que Jesucristo vino para dar libertad a aquellos que viven toda su vida con temor de la muerte. Ahora, hay personas que no temen morir ellos, pero viven atormentados con este tema, en el sentido de que toda la vida están temiendo que se le muera el papá, la mamá, el esposo, la esposa, y ni siquiera disfrutan a su familia porque todo el tiempo se los imagina que se mueren. Todo el tiempo está pensando, ¿qué voy a hacer si se muere? Y uno tiene que tener en esto también, de acuerdo a las Escrituras, uno tiene que tener una sana perspectiva de la muerte también. Porque usted y yo como cristianos no podemos asumir este tema como lo hace cualquier persona que no conoce a Cristo, que no conoce que Cristo vino, que murió, pero que también resucitó. Y dice la palabra de Dios que si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar con Él, amén. Usted va a resucitar. La Biblia dice, Jesucristo vino para que tengamos vida abundante aquí en la tierra y también vida eterna con Él. Entonces los cristianos debemos de tener salud mental cuando se trata de la muerte, saber de que este es un paso que nos lleva a la vida eterna con Cristo. Ahora, esto no significa que ahora usted va a ser descuidado, que no va a cuidar su salud. La Biblia dice en Proverbios, dice así, el justo piensa en la vida y va hacia arriba para alejarse de la muerte que está hacia abajo. Lo que eso significa es que las personas que conocen a su Dios se esfuerzan por tener una calidad de vida. Cuidan su vida. No son de esas personas. Hay personas, por ejemplo, que viven con temor a la muerte, pero no hacen nada para evitarla. Están enfermos y siguen comiendo, de manera que están acelerando su día de partida de esta tierra.
Hay personas que le temen a la muerte, pero manejan sus vehículos de una manera irresponsable. A veces uno está en el tráfico y ve, especialmente las personas que manejan moto, cómo van, cómo se meten en los carros. Y yo digo, wow, no le tiene miedo a la muerte, qué bárbaro. Uno tiene que usar la prudencia también en esto. Pero, amados hermanos, la Biblia dice, con su muerte Jesús dio, que dice, libertad a los que se pasaban la vida con temor de la muerte. Cuando usted piense en su futuro, no piense cómo va a ser el día en que usted se muera o qué va a pasar después de eso. Yo recuerdo cuando mi mamá se enfermó de cáncer. Mi mamá pasó casi 6 años enferma de cáncer. Una de las cosas que más me torturaba a mí a nivel emocional era pensar en mi papá. Mi papá había sido su novio desde los 14 años. Mi papá amaba a mi mamá. Él me decía, tu mamá no me quiere, pero no me importa, decía, yo la quiero por los dos. Ese señor vivía todo el tiempo soñando con ella, increíble. Cuando ella se enferma, yo me preocupaba, yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va a pasar con mi papá si mi mamá se muere? Bueno, llegó el día. Mi mamá se fue a la presencia del Señor y, bueno, mi papá quedó viudo. 2 años después, él me llama y me dice, Carol, quiero que vengas. Él vive en Estados Unidos porque me voy a casar, me dice. Me voy a casar y quiero que me sirvas de testigo en la boda. Y yo le digo, claro que sí, me alegré. Porque, mire, cuando mi mamá murió, ambos tenían 50 años. En aquel tiempo yo cuando escuchaba a alguien tener 50 años decía, ya está adulto. Ahora que ya estoy cerca de los 50, mi persona, digo, estaba chavalo mi papá, ¿verdad? Digo, está bueno que se case. ¿Para qué quiero ver a mi pobre viejo solito ahí? Está bueno. Y me fui y le di la firma. Me acuerdo que mi familia se enojó conmigo porque pensó de que no habíamos respetado el luto de mi mamá. Pero mi mamá ya estaba gozándose en el cielo, ¿ok? Así que yo quería que mi papá aprovechara una buena oportunidad porque se casó con una mujer que al sol de hoy ya han pasado 21 años después de eso. Y ahí están. Entonces son cosas que muchas veces uno tiene temor a la muerte. ¿Qué va a pasar si se muere? ¿Qué va a pasar si me muero? No, amados hermanos, usted puede vivir cada día de su vida en libertad, sabiendo de que su vida y el día de su partida está perfectamente en las manos del Señor, controlada. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Usted no tiene que temerle a la muerte. Amén. Lo segundo, hay personas que viven torturadas en cuanto al futuro y siempre, cada vez que usan esa casilla llamada pensar en el futuro, siempre la usan para estar pensando en cuál es la siguiente tragedia que les va a acontecer. Siempre están pensando, ¿qué es lo que falta? Hay gente que dice, si es que yo soy salada, si yo no puedo abrir ese negocio porque viera qué salada que soy. Lo abro y va a ver que va a fracasar. Gente que no se casa porque dice, no, mejor no me caso porque yo soy salada, seguro que me van a dejar, o soy salado. Y siempre están pensando de esa manera, esperando que algo malo les suceda. Y mire, las escrituras hablan acerca de cómo era la vida de Job antes que le vinieran todas las pruebas que le vinieron. Job es, por así decir, un modelo de un hombre severamente probado. Las pruebas de Job, personalmente he conocido gente con pruebas bien duras, muy parecidas a las de Job, pero el libro de Job está ahí para darnos a entender de que aún en los momentos de las peores pruebas que un ser humano pueda atravesar y soportar, hay un Dios que lo va a sostener a uno, amén. Pero mire qué interesante, en Job capítulo 35, verso 25, perdón, Job 3, vamos a corregir eso, Job 3, verso 25 y 26, habla de cómo era la condición mental de Job antes que vinieran todas esas pruebas. Lo que más temía, que dice, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. Y en el verso 26 dice, no encuentro paz
ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Ese espíritu agitado, ese espíritu que siempre está ansioso de las cosas. Bueno, Job dice, me pasó lo que yo vivía temiendo. Personas que viven así la vida, igual que Job. No había pasado nada, pero él vivía agitado, él vivía sin sosiego, él vivía sin reposo. Así vive la mente de la persona que siempre está esperando lo peor. Y tal vez nada ha pasado. Personalmente yo tengo mis 4 o 5 historias en la vida que yo me contaba una y otra vez en la mente diciendo esto puede pasar y nunca sucedieron. Y yo digo, wow, si volviera para atrás, yo le diría a mi Carolina del pasado, no seas loca, nada de eso va a pasar, disfruta tu vida, porque nada de lo que estás temiendo va a pasar. Amados hermanos, cuando usted piense en su futuro, cuando usted piense en lo que le va a suceder, no se torture. Mire lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 10, verso 24, dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos, ¿cuántos aquí son justos? Pueden levantar su mano, decir amén. Usted es un justo. Usted no es justo porque usted es una buena persona o porque usted se porta bien. Usted es justo porque la sangre de Cristo, que es el justo por excelencia, fue derramada por usted y lo ha hecho justo delante de Dios el Padre. Entonces usted es un justo delante de Dios. Y miren lo que dice, la promesa para los justos de Dios dice, pero a los justos, ¿qué dice? Les será dado lo que desean. Eso es lo que Dios va a hacer en su vida. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítese en el Señor. Y cuando usted piense en qué es lo que va a pasar, usted piense, diga, a mí me esperan cosas buenas. Y si hay algo malo que Dios permite en su camino que le pase, Dios tiene el control de eso. Y usted no está solo. Mire, la Biblia dice, vamos a leer el siguiente punto. Hay personas que viven torturadas por lo que el diablo les puede hacer. Temen lo que el diablo les puede hacer en el futuro. Y de hecho, déjenme decirles, las escrituras dicen que Satanás existe. Y los cristianos, tal vez el pueblo evangélico, es uno de los más torturados en este tema porque conocemos teológicamente la existencia de Satanás. Y la Biblia dice, no le ignoren, pero también la Biblia da clara instrucción que uno no puede vivir en tormento pensando en qué es lo que Satanás va a hacer con su vida. ¿Sabía usted que cuando Satanás tocó a Job, él tuvo primero él tuvo que obtener un permiso del cielo para poder tocar a Job? Y Dios fijó los límites y le dijo, hasta aquí usted puede llegar. No crea que usted es un muñeco que Satanás puede agarrar hasta desbaratarlo. No, Dios está en control. Usted tiene un intercesor en el cielo que cada vez que hay un plan espiritual de Satanás dirigido para su persona, porque lo van a ver. Amados hermanos, Dios está en control. En una ocasión, Jesús quedó viendo a Pedro y le dijo algo muy interesante. Jesús queda viendo a Pedro y le dice, Pedro, has sido solicitado por Satanás para que recibir un zarandeo. Satanás te pidió para zarandearte. Pero le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y después que hayas superado esto, tú vas a poder consolar a los hermanos. Obviamente que Jesús le dijo a su apóstol, creo yo, uno de los más apasionados. Es increíble ver la pasión de Pedro a lo largo de los evangelios. Y sin embargo, Jesús le advierte, vas a ser zarandeado. Ahora, cuando usted zarandea algo, usted no está así, ¿verdad?
El que lo va a zarandear, imagínese que usted es una trigo, el que va a zarandear no está así, al suavecito. ¿Cómo es un zarandeo? Violento, ¿verdad? Lo sacuden con violencia. Y puede hacer de que Dios permita aún que usted sea sacudido. Pero la Biblia dice, yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y cuando lo hayas superado, vas a poder ir y consolar a tus hermanos. El que está en Cristo, hermano, puede ser zarandeado si usted quiere. Pero Dios va a usar eso para después bendecir a otras personas. No hay nada que se salga del perfecto control de Dios en su vida. Mire lo que dice aquí Juan, capítulo número 10, verso 28, dice así. Y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Usted está en las manos de Dios, amén. Y de su mano, dice la Biblia, que nadie lo puede arrebatar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dele un aplauso al Señor por sus promesas, amén. Muy bien. Por último, uno de los temores en cuanto al futuro que muchas veces manejamos, que se manejan universalmente, es que alguien le pueda hacer algo a usted, que alguien le pueda hacer daño. La gente vive con mucho temor de que alguien les pueda hacer daño. Y hay personas que, miren, no respetan, lo amenazan a uno. Te voy a echar a la policía, te voy a denunciar aquí, te voy a denunciar allí. Y uno se llena de temor porque esa persona uno cree que le puede hacer daño. Pero también ahí el Señor quiere que usted tenga paz. La paz, dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y miren lo que dice Proverbios, capítulo 29, verso 25, dice así. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. La persona que anda con miedo no le está tendiendo una trampa a otras personas, se la tiende a sí mismo. En cualquier momento cae, pero no es porque otra persona cae por sus propios temores. Y dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, ¿qué dice? Estarás fuera de peligro, amén. Cuando usted piensa en su futuro, no piense que ese futuro se va a ver interrumpido por la maldad de otro ser humano. Su futuro está en las manos de Dios, amén. Su futuro está controlado por el Señor. Dice, el que confía en Dios está fuera de peligro. Está fuera de peligro. Usted va a encontrar a donde quiera que usted vaya, alguien que se le oponga. Y de esto no se salva nadie. Mi mamá siempre me decía algo, me decía, Carolina, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No espere usted que va a tener siempre que todo el mundo alrededor de usted lo va a querer, o que van a tener los mejores pensamientos sobre su persona, o que algún día alguien no va a hablar mal de usted, o se va a prestar para que el diablo lo torture a usted. Pero la Biblia dice, si usted confía en el Señor, usted estará fuera de peligro, amén. Pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran, pero usted está fuera de peligro porque usted está bajo las alas del Altísimo, en las manos del que nadie lo puede arrebatar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Nadie lo puede arrebatar de las manos del Señor. En mis tiempos de jovencita, en mi iglesia cantábamos muchos coritos cantábamos. Hace poco encontré un popurrí en YouTube de coritos viejos y lo pongo. Y me dice mi hija, ay mamá, tú piensas como de los 80, me dice, tu música es de los 80. Bueno, esa era la música que en aquellos tiempos me hacía volar a la presencia de Dios. Había un corito en particular que me encantaba que decía, Cristo rompe
las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¿Se acuerdan? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Me encantaba ese coro. Jesucristo vino para que usted sea libre, amados hermanos. Y vino para que usted sea libre del temor al futuro. Usted no tiene nada que temer. Quiero darle, para terminar, 5 cosas prácticas que la palabra de Dios enseña que podemos hacer para salir de esa esclavitud del temor al futuro. La primera de ellas es la siguiente, si me la ponen ahí, es nunca se anticipe de forma negativa al futuro. Nunca se anticipe. Es que me va a pasar algo malo. Hay gente que no estudia porque dice, no, es que no voy a poder en el futuro pagarla. Hay gente que no abre negocios porque dicen, no voy a poder, yo soy malo en los negocios. Hay gente que no se atreve a nada porque siempre se está anticipando negativamente. La Biblia dice una y otra vez, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ve hacia el futuro, véalo con fe en el nombre de Jesús. La segunda cosa que tenemos que hacer es, cuando los problemas lleguen, recuerde esto, Dios le va a dar la gracia para solucionarlos. Muchas veces uno está pensando, esto y esto, ¿qué va a pasar? Y de repente pasan las cosas y nada de lo que usted pensó se hace. Dios comienza a darle recursos, Dios comienza a abrirles puertas, Dios comienza a hacer. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta, cuando habla Jesús, le está diciendo a sus discípulos, de las últimas instrucciones que les está hablando, y le dice, mire, ustedes van a ser perseguidos. Y de hecho, sepan que hasta van a ir a la cárcel por causa de mí. Esta era una profecía para la iglesia del primer, segundo y hasta tercer siglo. Y muchas iglesias, déjeme decirle hoy, en el mundo, en otras culturas que no aceptan el cristianismo como su principal religión de influencia, todavía hay persecución. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser encarcelados. Y cuando estén allí, no estén preocupados pensando en qué van a hablar, cómo se van a defender, qué van a decir. Porque el Espíritu Santo, dice, les va a dar en ese momento lo que ustedes necesitan hablar. En otras palabras, si yo agarro esa enseñanza de lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y lo adapto a mi realidad, que no estoy en persecución, lo que yo entiendo de allí es que el Señor me está diciendo, no estés preocupada por las cosas que te van a pasar en el futuro, los problemas que vas a tener en el futuro. Cuando llegue el momento, te voy a dar lo que necesites para salir de ese problema. Amén. Podemos vivir confiados, podemos vivir agradecidos, podemos vivir felices, porque en el futuro, en su futuro, ahí está Dios también. Mire, cuando sucedió el accidente de mi hijo, jamás me hubiera pensado, jamás hubiera pensado o imaginado todas las cosas que Dios tenía preparada para nosotros en ese momento, toda la ayuda que nos dio, toda la bendición que pudimos experimentar y todas las cosas que se facilitaron para nosotros en ese justo momento. Todo lo que Dios proveyó para que pudiéramos pasar lo que consideramos que hasta el sol de hoy ha sido la peor prueba de nuestro matrimonio. Nosotros tenemos ya 22 años de casados, más 5 años de andar jalando. Esta es una relación de 28, casi este año cumplimos 28 años de andar juntos. Y en estos 28 años consideramos, ¿no?, que esta ha sido de todas las peor. Pero mire, en la peor de nuestras circunstancias, Dios ya tenía preparado todo para ayudarnos. Y eso lo va a hacer con usted también. Eso el Señor lo va a hacer con usted, con sus hijos, porque Dios es un Dios de generaciones también. Así que no se torture cuando comience a pensar, ay, ¿qué va a pasar? Tranquilo.
en el momento Dios tiene la salida para usted. La Biblia dice de que Él, junto con la prueba, da la salida para que usted no se desaliente. Mire qué poderosa es la palabra de Dios. Lo siguiente, amados hermanos, si usted es una persona torturada por temor al futuro, agarre esos pensamientos y llévelos cautivos al conocimiento de Cristo. Dios le ha dado a usted dominio propio. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sus pensamientos, usted los puede dominar. Y usted puede agarrar esos pensamientos y decir, espera, no siga pensando así. Confía en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted agarra ese pensamiento y lo somete a lo que dice la Biblia. Y usted va a ver si no me va a decir que usted va a ser una persona que va a vivir la vida de una manera más feliz. Quizás esas pastillas que se bebe diario para controlar la ansiedad se van en el nombre de Jesús. Cuando usted comience a agarrar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Lo siguiente, no participe en conversaciones de fatalidad. ¿Qué significa esto? Personas con las que usted se da la ancha, la libertad de decirle, ay, es que me voy a morir, ay, es que yo soy salada, ay, es que... No hable así. La Biblia dice que el poder de la vida está en la lengua, de la vida y la muerte. Cada vez que usted sienta el impulso de decir cosas negativas de su futuro, refrénese en el nombre de Jesús y hable lo que la palabra de Dios dice. Y por último, amados hermanos, comience a memorizar las promesas de Dios para su vida. Yo le voy a decir por qué muchas personas fracasan en su batalla mental contra la ansiedad del futuro. ¿Por qué viven ansiosas? ¿Por qué le gana la ansiedad la batalla de su mente? Porque no hacen ni el intento de agarrar las escrituras, leerlas y memorizarlas. La mente, uno tiene que depositar palabra de Dios aquí, hacer depósitos, para que cuando venga entonces esos momentos donde su mente comienza a vagar hacia el infinito futuro que usted no sabe cómo es, esa palabra que usted tiene en su mente guardada de las promesas de Dios, esa es la palabra que lo va a rescatar y lo va a sacar de ese hoyo. Entonces viene el temor a su vida y usted comienza a pensar, wow, el banco me va a embargar, voy a perder mi casa. Pero usted se memorizó Salmos 23:1. Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces viene ese diagnóstico que le dice a usted, se va a morir, está enfermo. Ah, pero usted se memorizó que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Le quiero dar un consejo. Cualquiera que sea el área de temor del futuro en su vida, no todos tenemos los mismos temores. Algunos aquí están torturados por el temor a la muerte. Otros están torturados por el temor al fracaso. Otros están torturados por el temor al diablo. Todos tenemos diferentes tipos de temores. Cualquiera que sea el área en que usted esté batallando en su mente, en esto, vaya a la palabra de Dios, busque versículos bíblicos que usted pueda memorizar y comience disciplinadamente para que cuando venga otra vez ese temor a su vida, usted ya tiene con qué combatirlo. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo y penetra, dice, hasta partir las coyunturas, dice, discierne los pensamientos del corazón. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene la capacidad para sanarle toda enfermedad mental que usted tiene, toda enfermedad mental. La palabra de Dios tiene poder, toda ansiedad, depresión, bipolarismo, la palabra de Dios
tiene poder porque llega hasta los pensamientos, los discierne y dice, llega y ve y toca lo más profundo de su ser. No deje esto como un consejo cualquiera. Esto no es una acción secundaria en su vida. Esto tiene que tener prioridad en su vida. Si usted quiere tener una mente sana, usted tiene que memorizar palabra de Dios. Si no, usted va a ser preso todo el tiempo del temor del futuro. ¿Cuántos reciben este consejo en esta mañana? Pueden decir un amén y darle gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Por favor, cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. Y cualquiera que sea el temor que invade su corazón, llévelo a Cristo en esta mañana. Diga, Señor, ya no voy a seguir cargando con esto. Llévate esta carga.